Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo quinto del tiempo de Cuaresma. Y el evangelio del día de hoy es bellísimo. Juan capítulo 11 versículos 1 al 45. Vamos a quedar con el versículo 27. Acordémonos que este texto de San Juan es el texto que habla de Lázaro. Es el texto donde expone Lázaro, expone también su deceso natural, biológico. Y Cristo dice que simplemente está dormido, y los discípulos pues entendían que era su sueño natural, su descanso natural del sueño. No pensaban que había muerto, había fallecido. Bueno, en fin. Pero Marta hace una confesión de fe, y esa es la centralidad del Evangelio del día de hoy de San Juan. Por eso cuando uno toma el texto de San Juan, y vuelvo y repito, no es que los textos de San Juan aparecieron de la noche a la mañana, no. La iglesia ha tenido toda una centralidad en indagar, y sobre todo la responsabilidad de indagar los textos sagrados, de saber cuál texto corresponde a cada evangelista, y de ahí entonces delimitar los apócrifos y demás textos, inclusive de padres de la iglesia, y también doctores, pero en especial padres de la iglesia y otras personas que escribieron durante ese tiempo, que no correspondían a los hechos concretos, y mucho menos correspondían a la veracidad de la situación. Entonces, para uno entonces poder entender a San Juan, aparecieron dos señores sobre el siglo X, Hugo de San Víctor y Rupes de Deutz. Entonces, ellos, con sus tratados, dieron, digamos, como relevancia a este suceso, porque hablaban de la historia, perdón, la palabra historicristocentralidad, o sea, la centralidad de Cristo en la acción salvífica dentro de la historia. Y por eso en sus tratados, en especial Hugo de San Víctor, en el tratado que él sacó de Sacramentus Christiani Fides, como usted quiere decirlo, o Fides, como usted quiere decirlo, Opus Conditionis et Opus Reparationis, habla de esa misma cristocentricidad dentro de la historia salvífica. Y Rupert de Deutz habla obviamente en su obra de Trinitate et Operibus Eius de la acción del acontecer de San Juan, como tal, es decir, recibieron el legado de los padres de la iglesia, de los patriarcas, prácticamente, como yo les digo patriarcas, porque fueron hasta el siglo VII los padres de la iglesia, y recibieron, digamos, como todo ese legado, y después se le suman lo de los doctores de la iglesia y los grandes eruditos dentro de la exégesis bíblica, para poder entonces demostrar la acción de Jesús, de un Jesús histórico pero vivo, Entonces, por eso cuando se toma el versículo 27, que es el eje central de todo el fragmento de San Juan, de Lázaro como tal, pues entonces se está dando a entender la profundidad del mensaje de Juan. Vuelvo y digo, San Juan es el evangelio del amor, así lo narran los padres de la iglesia. San Juan es el evangelio del amor, y al mismo tiempo, al ser el evangelio del amor, también es el evangelio más elevado que se haya conocido en la historia de la iglesia. Ni San León Magno, ni San Irineo, ni el mismo San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, ni las primeras comunidades cristianas, ninguno de esos grandes eruditos de esa historia, ni siquiera Lucas, ha podido alcanzar la significación que tiene el lenguaje de Juan para ser tan elevado. Y por eso entonces, cuando uno toma el versículo 27, mire cómo dícele Marta, ¿no? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que viene al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús le dice que Él es la resurrección en la vida, acuérdese que estaban hablando con los discípulos no querían que Él volviera a Judea, porque ya de ahí lo habían sacado a piedra, pues obviamente porque hablaba las cosas claras, correctas, concretas, y a algunos no les gustaba, sobre todo algunos que se creían portadores de la ley y portadores de la verdad. El problema está cuando uno se cree portador de la verdad, que entonces confunde. Además de que está confundido, confunde, y encima de eso desvía el camino personal y el de los demás. Entonces, volviendo al tema y meditando el Evangelio de San Juan, o sea, su historicidad, su acción dentro vale la redundancia, la acción mesiánica de Jesús, entonces nos queda simplemente como un preámbulo a la historicidad de Jesús a partir de Juan. O sea, es una cosa elevadísima. O sea, Juan lo escucha en arameo, ¿verdad? En arameo de la respuesta de Marta, pero Marta, obviamente según la exégesis y sobre todo el aporte de estos doctores de la iglesia,
y algunos doctores, digamos, como tal, más enfocados en la parte histórica de Jesús, para comprobar que verdaderamente Jesús es un personaje histórico, salvífico, en el cual no solamente se queda simplemente en palabras, sino es la acción histórica de Jesús. Pues entonces el mesianismo de Jesús adquiere vida con estas palabras, es decir, el mesianismo de Jesús adquiere vida en ustedes y en mí. El mesianismo de Jesús adquiere vida en ustedes y en mí. Y pasa, indispensablemente, el mesianismo de Jesús pasa por una criatura, la Virgencita María. El mesianismo de Jesús pasa por una criatura, la Virgencita María. De modo que el mesianismo de Jesús coge realce en la persona de María. Ojo, no es que María sea superior a Jesús, no, jamás. Jesús es Dios, María es criatura, pero coge realce en el sentido de que ella le da vida al Mesías. Vida al Mesías, vida humana al Mesías. Entonces, cuando ella le da vida humana al Mesías, pues entonces hay una historicidad concreta y profunda que entonces se prolonga. La historicidad del Mesías se prolonga en la Iglesia Católica y en especial la centralidad de Cristo en la Eucaristía. Eso es lo que está diciendo San Juan. Eso es lo que, como dice Hugo de San Víctor y también Rupert de Deutz. Entonces, cuando uno toma esos factores predominantes dentro de la misma teología y el estudio sistemático de la palabra del Señor, para entonces entrar en la parte dogmática, mariológica, pues obviamente como tal, pero dogmática, entonces uno simplemente se queda pensando, porque las palabras que hace la transición en Juan son palabras de arameo. Entonces dice anima Mashiach, o sea, anima Mashiach. Entonces uno se queda pensando y dice, no, esta cuestión es fuerte. Es fuerte porque, vuelvo y digo, el mesianismo de Jesús adquiere vida en ustedes y en mí, pero pasa por una criatura, por la Virgencita María, es decir, vuelvo y digo, cobra vida. Pero entonces la pregunta es, si Jesús es nuestro Mesías, si creemos que Jesús es nuestro Mesías, entonces, ¿por qué nosotros no caracterizamos la vida del Mesías? ¿O por qué entonces nosotros no vivimos de acuerdo a la acción mesiánica de Jesús? Si se supone que usted sigue a Jesús, se supone que usted es bautizado, se supone que usted y yo seguimos a Jesús, se supone que usted es bautizado, se supone que ustedes y yo estamos en comunión con Cristo, entonces, ¿por qué muchas veces nuestros actos, nuestras acciones, difieren mucho de la acción mesiánica de Jesús? Es ahí donde está el gran dilema de la iglesia, de cada uno de nosotros, porque la iglesia no tiene la culpa, la iglesia además se ha mantenido incólume. Son los miembros de la iglesia que de cierta manera nos falta vivir cada vez más el mensaje mesiánico de Jesús. Por eso cuando Marta dice, anima Mashiach, o sea, yo creo, pero es un creer que, como quien dice, le da vida prácticamente como decía San Anselmo, le da vida a ese mesianismo de Jesús que yo creo porque sé que para Dios no hay nada imposible. O sea, yo creo en un Dios que para él no hay, para él no hay límites. Cuando dice anima Mashinu, o sea, yo creo en ese Mesías, que es nuestro Mesías, pero que para él no hay límites. Está expresando que para Cristo no hay límites. Para Cristo no hay límites. Y vuelvo y le digo, el desplazamiento o la prolongación del mesianismo de Jesús siempre va a recaer sobre la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es el sentir y es el sentido del mesianismo de Cristo. Y todo aquello que no esté en la Eucaristía no se puede llamar como agregado al Mesías, o no se puede tener en cuenta para que usted viva un mesianismo en Cristo. No se puede tener. Sería una gran mentira, porque entonces está causando división. Entonces hoy hay que pensar en eso, según el Evangelio de San Juan. O sea, primero, yo creo en un Dios que para él no hay límites. Primero, creo que Jesús es un Dios en el cual él no hay límites. Y segundo, yo cómo estoy viviendo el mesianismo de Jesús en mi vida. Jesús es mi Mesías, como decía Marta, anima Mashiach. O sea, yo creo que mi Mesías, o sea, Jesús es el Mesías y para cuál él no hay límites, porque él es Dios. Él es Dios. Y entonces, como dicen algunos padres de la iglesia y algunos doctores, entonces también Santo Tomás de Aquino, la figura relevantísima, predominante en la historia de la salvación después de Cristo, María Santísima. Hay que pedirle entonces a ella, a la criatura más humilde y sencilla que ha existido, que nos ayude entonces a reconocer el mesianismo de Cristo en nuestras vidas, es decir,
que nosotros expongamos el sentido de vida de Cristo para con los demás, para con los demás. Ese es el sentido de ese quinto evangelio, perdón, de ese quinto domingo de Cuaresma, porque ya nos aproximamos a la Semana Santa. Y Cristo desea vivir en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo único que imposibilita que Cristo no viva en su vida interior? El pecado. Por eso Cristo, el mesianismo de Cristo, vuelvo y digo, descansa sobre la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el mesianismo de Cristo tiene una vida sacramental. Es decir, el mesianismo de Cristo lo lleva a ustedes y a mí a reconocer que como Él es un Dios de imposibles, que para Él no existen límites, entonces nuestra alma es eterna y necesita entonces descanso, necesita también refugio y necesita, digamos, también ser consolada el alma en la medida en que uno se acerca a Cristo. Y por eso entonces usted busca confesión, por eso usted busca alimento y confesión para sanar su alma y alimento para nutrirse, para seguir su vida. Ese es el mesianismo de Cristo, ese es el mesianismo. Entonces, por eso reposa sobre la Iglesia Católica. Entonces, mi gran invitación es para que el día de hoy ustedes vivan el sacramento de primero la Eucaristía, segundo se confiesen, o sea, confiesen, sanen su alma de tantas dolencias, de tantas rupturas, de tantas laceraciones que puede tener su alma a lo largo de su vida. Y sobre todo, en especial, ofrezca el perdón. Si le han ofendido, ofrezca el perdón. Y haga obras de caridad, ore el Santo Rosario y visite el Santísimo, en el cual está Cristo vivo. Por eso hoy, un feliz día para cada uno de ustedes. Que la Virgencita María, Madre del Mesías, Imag Mashenu, como decían ahí, Imag Mashiach, Madre del Mesías, nos ayude a comprender el mesianismo de Jesús y alcanzar la vida eterna. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Y hoy con Marta, digamos de la siguiente forma, como dice aquí el texto del Evangelio: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Como dice en arameo la respuesta de Marta que escuchó San Juan: Anima Mashiachnu, Bar Elohim. Bellísimo. Ahí sí dice Bar Elohim, diferente a como la respuesta de Jesús. Bueno, en fin, tema para otro día. Dios los bendiga. Que esté muy bien. Feliz domingo.